Es un tiempo de mucha actividad, así que mucha gente activa en muchísimas cosas. Pero como decía la canción, ¿no? No podemos olvidarnos que ese Dios que tenemos es uno que vendrá. Y cuando lo tenemos en cuenta de que Él vendrá es para que no nos olvidemos justamente de que Él tiene un plan para nosotros, ¿sí? Y que podamos estar atentos a lo que vendrá. No solo que Él vendrá, sino a lo que viene juntamente con Él. Con Él hemos disfrutado un montón de cosas, con Él hemos experimentado un montón de cosas, ¿sí? Él nos ha sacado de un montón de cosas, pero necesitamos saber qué es lo que vendrá. No solo que Él viene a buscar a su iglesia, sino hay cosas que van a venir de parte de Él y es importante que nosotros podamos entenderlo. A eso la Biblia lo llama transición o transformación, ¿sí? Tenemos que transformar nuestra manera de pensar de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Una de las cosas que le ha pasado por ahí a la iglesia es de que no ha ido transicionando su forma de pensar. Entonces es importante que estemos atentos porque como iglesia nos hemos ido quedando. Usted sabe que el mundo evoluciona, el ser humano evoluciona, todo lo que está en su entorno, lo que va siendo creado evoluciona. Los medios de comunicación han evolucionado, toda la informática y todo eso ha evolucionado y la iglesia como que se va quedando, ¿sí? En cierta forma, en ciertos sectores y no evoluciona. Entonces yo quería mirar algo, quiero mirar esa transición en la generación que hoy podemos llegar a tener. A ver si me puedo dar a entender en lo que yo sentí que Dios me hablaba, ¿no? Porque muchas de las cosas que vemos, sí que pasan en el mundo, es figura de lo espiritual, ¿sí? Dios nos habla con las cosas que suceden, nos habla en las cosas espirituales. Y una de las cosas que yo había estado viendo últimamente en una amiga que tiene un chiquito adolescente, de que el chiquito es muy violento, ¿sí? Muy violento. Pero yo me di cuenta como que es parte de esta generación. ¿Vieron que las generaciones pasadas, los treintañeros, no, generaciones pasadas, los niños han sido más sumisos y más sujetos a sus papás? Que hoy por hoy están más violentos, más contestadores, ¿sí? No son, ¿sí? Sumisos, ni quietitos, son violentos. Y este niño específicamente tan violento que en realidad la mamá tuvo que decirle al psicólogo y el psicólogo le sugirió que lo llevara a un centro, ¿sí? Que lo llevara a un centro y el niño estuvo allí, no sé si llegó a 15 días, ¿sí? A lo cual le dijeron a la mamá, el niño tiene altas capacidades. En otras palabras, un superdotado, una mente que viene más adelante de lo que han venido otros niños, ¿sí? Entonces esa violencia en el niño lo que hace es que el niño no sepa conducir su energía, ¿sí? O sea, se pone violento con la familia, con los amiguitos, porque es más inteligente que los demás, ¿sí? Es más abierto. Le decía la psicóloga o los profesionales, le decían que en realidad, por eso pasa en la mayoría de los niños, la humanidad está evolucionando, está transicionando, va creciendo, ¿sí? Va creciendo su entendimiento, su mentalidad va evolucionando. Lo que pasa es que no lo sabe canalizar esa fuerza, esa inteligencia y esa energía. Entonces el niño no puede ser quietito e inteligente a la vez. Se pone aquí, que allá, se sube acá, se sube allá y termina siendo un violento, ¿sí? Pero los profesionales le dijeron, no es un niño para que lo tengamos acá para corregir su conducta, sino que ustedes van a tener que tener suma paciencia como papás. Redescubrir que tienen un superdotado, hay un niño con altas capacidades
y que van a tener que saber cómo conducirlo para que él canalice. Va a llegar un momento en que ya va a dejar de ser violento, va a estabilizar eso, va a usar su inteligencia para lo que la tiene que usar, pero va a dejar la violencia de lado. Entonces, ¿sabe qué? Yo me puse a pensar en ciertas cosas que están pasando en el mundo espiritual y traté de ver y de equilibrar esto en el mundo espiritual. Quiero mostrárselo. Porque se acuerda de que Mateo 11:12, lo vamos a leer. Se acuerda que el Señor dijo ahí, le dijo a los que estaban en el entorno, ¿sí? Les dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan el reino. En el contexto usted verá que les dice que hay generación que esto no le gusta y esto tampoco. Dice, les tocamos música y no bailan, queremos llorar y no lloran, o sea, no les gusta ni una cosa ni la otra, ¿sí? Y Él les dice, el reino de los cielos va a sufrir una violencia y los violentos lo arrebatan, ¿sí? Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué el Señor usa la palabra violento? Los violentos van a arrebatar el reino, mientras que los otros, esto no les gusta, aquello tampoco, no están conformes con nada, si lloramos no lloran, si nos reímos tampoco ríen. Son, ¿cómo se dice? No inestables, insatisfechos, inconformes, esto no y aquello tampoco, al final no hacen nada, ni lloran ni se ríen, ¿sí? Y el Señor les dijo, los violentos van a arrebatar el reino. Entonces hay una generación que ni chicha ni limonada, que esto no les gusta, aquello tampoco, pero el Señor dijo, va a haber una generación que los va a llevar al reino. Y me llamó la atención la palabra violento, porque en realidad cada vez que vemos en el Antiguo Testamento la palabra violento, es violenta. Es violenta. Por ejemplo, lo podemos leer al salmista diciendo, líbrame de los violentos, ¿sí? Líbrame de los violentos, como diciendo, los violentos no son buenos, no son buenos. Yo no quiero ser de los violentos. Entonces me quedé pensando en esto porque charlaba con la maestra Cecilia y veíamos que hay un par de cosas que suceden en este tiempo, ¿sí? Gente que está trabajando, pareciera independientemente de la iglesia, pero que tiene más resonancia o más éxito que la iglesia, ¿sí? Gente que es capaz de usar las redes sociales y de repente dar un mensaje, un principio bíblico, no pertenecen a la iglesia, ¿sí? Tienen un mensaje y un principio bíblico bonito, ni siquiera lo nombran al Señor y tienen 10.000 seguidores. Y uno nombra al Señor de arriba para abajo, de allá para acá y no tenemos a nadie que nos siga, ¿sí? Entonces yo me quedé pensando en eso, yo le decía a la maestra, yo tengo que buscar la conexión en esto. Y quiero que a ver si se lo puedo comunicar a usted y usted me ayuda a la búsqueda de la conexión de qué es lo que está pasando. ¿Por qué tantos seguidores algunos y nosotros que deberíamos ser aquellos que fuéramos los influencers de la sociedad? No lo somos, ¿sí? Entonces yo quiero que miremos al salmista, Salmo 17:4, porque cuando uno lee en el Antiguo Testamento los violentos, es mejor sacárselos de encima, ¿sí? Sacárselos de encima porque no son gente positiva, no son gente que les beneficia. Pero cuando leo ¿sí? Cuando leo este salmo, que dice así, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. O sea, el salmista está detectando quiénes son violentos y él no quiere el camino de los violentos. Y él aclara, en cuanto a las obras humanas, yo el camino de los violentos no lo quiero, ¿sí? O sea que él se dedica, podríamos decir, a las obras que no son humanas. Vieron que nosotros como iglesia una y otra vez decimos
no son obras humanas, es la obra de Dios. De hecho, la Biblia dice que el Señor preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas, obras espirituales para llevar, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿tenemos obras espirituales solamente para llevar y obras humanas no? ¿No será que nos hemos lavado demasiado las manos de las obras humanas que podríamos haber hecho también? Si estamos en este mundo y somos humanos, hay obras humanas que también deberíamos haber hecho, las buenas, ¿sí? Discerniendo cuáles son buenas, pero es como que el salmista dice, yo me dejo guiar por la palabra de tus labios de acuerdo a lo que él entiende como las palabras de Dios. Usted sabe que nosotros también por ahí creemos haber interpretado a Dios y no lo hemos interpretado. El salmista se cree haber interpretado las obras de Dios, por eso él dice, en cuanto a las obras humanas, yo de acuerdo a lo que dice tu palabra, yo me he guardado de los violentos. Los violentos lo hacen, pero yo incapaz de hacer algo de lo que puedan hacer los violentos humanos, ¿sí? Lo cual llama la atención, ¿sí? Porque él, por ejemplo, en el contexto está haciendo una oración que ustedes pues lo leen todo, pero yo voy a leer algunos versículos, vamos a leer desde el 13. Fíjese cómo él sigue la oración que él está haciendo a Dios. Y comparémosla, por ejemplo, no solo con nuestras oraciones, sino con otras oraciones que el Señor mismo Jesús citó en las Escrituras. Él le dice, levántate, oh Jehová, sal al encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. ¿Sí? O sea, lo que le pide a Dios, es de que el Señor se levante en contra de los violentos, que los postre, que los subyugue, ¿sí? Que los haga subyugar y que lo libre a él de lo que los demás puedan estar haciendo. Vamos a seguir leyendo. Dice, de los hombres, líbrame de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos. Fíjese, líbrame de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Mediten la oración esta. Él está orando, líbrame de los violentos que tienen dinero, que tienen su porción aquí en la tierra, como si no deberían tener una porción en la tierra, que les dan a sus hijos y les sobra todavía, a él que le molesta a él eso. ¿No da una sensación que le está molestando que los demás tengan y que les sobre? Y está declarando su porción es en la tierra y nada más. ¿Por qué su porción en la tierra y nada más? La Biblia dice que el sentir del Señor es de que nadie se pierda. Que unos entraremos antes y otros entraremos después. Que la mejor entrada es cuando yo tengo la soga acá. Hablábamos con Luciana recién, ¿cierto? De que buscamos al Señor cuando ya estamos desesperados, que ya no tenemos nada, que la vida se nos viene encima. Pero cuando estamos holgados, ¿sí? No buscamos a nadie. El asunto, que de este lugar, de aquellos que hemos conocido al Señor, aquellos que vamos a elevar una oración al Señor, nuestra oración debería ser esta, ¿sí? Vuélvame a poner desde el versículo 1, porfa. No, desde el versículo donde estábamos leyendo, esta última frase. Es el 13, fíjese la frase. Levántate, oh Jehová, sal al encuentro, póstrales. Libra mi alma de esos malos con tu espada. O sea, que tu palabra me defienda a mí de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos. Esa frase que mundanos, ¿no? Como si nosotros no estuviéramos en el mundo. O como no perteneciéramos al mundo y si no, Dios no tuviera promesas en el mundo para con nosotros.
¿No le da una sensación de envidia? Yo lo leí así, sentí que hay cierta envidia. Fíjese, póngalo en la BLS, que tiene un lenguaje más adaptable al verso S. Vamos, Dios mío, enfréntate a ellos, derrótalos, echa mano a la espada y sálvame de esos malvados. Sálvame con tu poder, sálvame de esta gente que todo lo tiene. Mándales todos los castigos que les tienes reservados, pero castiga también a sus hijos y a sus nietos. La oración del santo, la oración de misericordia del santo. Pobres niños, pero fíjese, estamos hablando del salmista. ¿Cuánto más entre nosotros se puede hallar? A lo mejor no con literales palabras, pero sí con un corazón. Aquel tiene mucho, pero bueno, yo tengo a Dios, yo me voy a ir al cielo, estos se van a ir al infierno porque tienen la porción acá y nada más. Es obvio de que no hemos interpretado el corazón de Dios, que no tenemos la misericordia de Dios y que Dios tiene que hacer algo con nosotros, ¿sí? Es obvio que tiene que hacer algo con nosotros, porque no podemos tener ese corazón. Yo me recordaba la oración que el Señor Jesús expuso, dice, subieron dos a orar y uno decía, gracias porque yo te tengo a vos y qué sé yo, ¿se acuerda de eso? ¿Sí? Y dice, no soy como este publicano, qué sé yo, que aquí, que más allá. O sea, la oración era en contra de este, no a Dios. Era en contra del otro que estaba ahí. Mientras que el otro dice, ten piedad de mí, que soy un desgraciado. Claro. Y no se mete con nadie. Ve que a veces no tenemos el corazón que deberíamos tener. Cuando en realidad transicionar es que vayamos conociendo más a Dios y conociendo más a nosotros. Eso es transición, ¿sí? Conocernos a nosotros es poder vernos en un salmista, no en las cosas buenas, sino en las cosas malas. Este es el corazón del ser humano, pero no el corazón que Dios quiere que tengamos. Nosotros podemos tenerlo a Él y no transicionar en el corazón. Y al final terminar siendo unos envidiosos porque los demás han prosperado y tienen y les sobra para los niños, pero claro, no van a la iglesia y ellos no tienen a Dios. Entonces eso nos hace feliz. Eso hay que transicionarlo. Eso hay que cambiarlo, ¿sí? Vamos a leer el verso 15. Fíjese cómo dice. Acá. Bueno, a ver cómo lo dice ahí, si no después lo leemos ahí. Yo por mi parte he de quedar satisfecho cuando me declares inocente. Despertar y verme en tu presencia será mi mayor alegría. Póngame la Reina Valera. Es importantísimo que nos veamos en nuestras oraciones, porque también lo declaró el Señor Jesús cuando citó esos dos que oraban. Dice, en cuanto a mí, ¿sí? El otro está prosperando en las cosas mundanas, en las obras humanas, está prosperando en todo lo de la tierra, pero yo en cuanto a mí, dice, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Fíjese la frase, despierte a tu semejanza. Quiere decir que está dormido. Usted sabe que nosotros tenemos que alcanzar la semejanza, ¿sí? La Biblia dice que nosotros tenemos que alcanzar nuevamente la imagen que hemos perdido de Él. Tenemos que alcanzar la naturaleza divina, pero no dormidos. La Biblia nos habla de que tenemos que estar despiertos, atentos a todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Si no estamos despiertos, ¿cómo voy a transicionar? O sea, me duermo y me levanto como un Dios. No. Esta es una transición. Jesús, el apóstol Pablo dice que tenemos que alcanzar la estatura. La estatura o la altura y la capacidad, altas capacidades como tiene el Señor Jesús. Pero esto es haciendo, no estar dormido. Yo miraba que lo contrario de lo violento es ser, la Biblia lo llama perezoso.
porque soy un violento. Estos niños de los cuales yo le hablaba son violentos no solo porque de repente le pegaron al papá, sino porque no pueden estar quietos, ¿sí? Están muy movedizos. Pero lo contrario de no estarse moviendo es estarse demasiado quieto. Y eso no puede ser en nosotros. Por eso el Señor dijo, los violentos van a arrebatar el reino. Ahora, no están en la calidad determinados, pero así como ese niño que el profesional le dijo, el niño ahora está violento con los padres. Pero en algún momento esto se va a estabilizar. Pero lo que están dejando, por no ser perezosos, que su mente vaya creciendo. Que la mente transicione, tienen altas capacidades mentales. Por eso veo que los niños chiquitos manejan la informática y el internet y todo eso mejor que nosotros, porque su mente va creciendo. Pero nosotros no podemos limitar lo que el Señor quiere hacer, no solo en lo natural, sino en lo espiritual. En lo espiritual tenemos que también transicionar. Hay gente que está haciendo cosas y que, como yo les decía, no son partes de la iglesia, pero es obvio que por todos los principios que manejan han sido parte de la iglesia. Han sido parte de la iglesia. O sea, si ellos van a ver su origen, es obvio de que en algún momento les han entregado unos principios bíblicos, pero ellos a su vez se han revelado. Se han revelado porque ellos no son de los perezosos, no pueden estar en medio de un lugar quieto. Necesitan estar haciendo cosas, son violentos. Están inestables porque no están canalizados. Pero se necesita un tiempo y profesionales que les ayuden a canalizar. O podemos ser de la gente que, como a ese niño, a ver si me lo saco de encima, porque me es gravoso, ¿sí? O de un niño donde trabajamos para que realmente lo que Dios quiere hacer con la humanidad, ¿sí? Que crezca las capacidades que el ser humano tiene, porque el ser humano tiene muchas capacidades, pero la iglesia fue llamada a ser parte de todo eso, mientras que nos hemos quedado en una parte. ¿Sabe que Él dice que cuando despierte, va a despertar a su semejanza, mientras nosotros deberíamos estar muy, muy despiertos a todo lo que Dios quiere hacer? Porque la Biblia dice que todas las promesas, lo dice el apóstol Pedro, todas las promesas, las que pertenecen a la vida y las que pertenecen a la vida de la piedad, o sea, la de la iglesia, aquello que está dentro de la iglesia, todo es para que alcancemos la semejanza divina o la imagen, la naturaleza divina, dice Pedro. Todas las promesas para alcanzar la naturaleza divina. Entonces yo no puedo dejar de interiorizarme y de buscar todas las promesas para alcanzar la naturaleza divina. No puedo esperar la naturaleza divina dormido. Los perezosos son los que duermen. Por eso, así como habla mal del violento, ¿sí? Habla también del perezoso, y yo quiero que nos miremos en el perezoso. Miremos no en el perezoso, porque si bien la transición a arrebatar el reino es ser violento, es no quedarme como perezoso. Que después habrá que canalizar una serie de cosas, sí, hay que canalizarla, pero tenemos que salir del estándar en que cayó la iglesia. Fíjese, vamos a poner Proverbios 13. El perezoso es un indolente, es un holgazán. Fíjese que el Señor una y otra vez, hay muchos versículos que hablan del perezoso y le dice, levántate perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? Mira la hormiga. ¿Se acuerdan que hay un versículo que habla de eso? Mira, trabaja, o sea, no te quedes. Esto, en las obras humanas y en las obras espirituales, porque nosotros se nos ha llamado a las obras espirituales. Ahora que de repente nosotros en lo espiritual nos vayamos quedando y nos vayamos quedando en las obras humanas también, terminaremos como ese salmista envidioso del que tiene, que le sobra para darle a sus pequeñuelos
Y nosotros creyendo hacer una oración gloriosa porque estoy siendo librado y a mí me está esperando la semejanza. O sea, tenemos un mal concepto de cuándo yo voy a recobrar la semejanza de Dios. No es que yo estoy estático y perezoso dentro de una iglesia y después de repente va a venir el Señor y me va a transformar en su imagen, como en un suceso. O me voy a morir y ahí me voy a transformar. No, este es un proceso para alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿sí? Fíjese, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Este que oraba, defiéndeme de esos que están llenos de todo, que les sobra. Fíjese que está pensando, no en lo que le hace a él, sino en que él tiene, el otro tiene, le sobra para darle a los hijos, a los nietos y todo. Está cabreado, porque el otro tiene. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Desea. Entonces, ¿qué es lo que hace en su oración? Ve a aquel como un enemigo, porque no conoce a Dios, y yo porque como tengo a Dios, no tengo un céntimo, pero ya algún día voy a tener la imagen divina. No es el criterio que el Señor está esperando de nosotros. Mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea que yo no me tenía que quedar como holgazán en ninguna cosa. Para ser prosperado hay que hacer cosas, hay que trabajar, ya sea en lo natural o en lo espiritual. La Biblia nos habla de prosperidad en lo natural y en lo espiritual. Si nosotros nos quedamos como perezosos, es lo contrario del violento. El violento arrebata el reino, entonces el perezoso no. El perezoso no. Vayamos a buscar otros versículos, José. La prosperidad no está para el perezoso. La Biblia dice que nosotros vamos a ser prosperados en todo como prospera nuestra alma. Pero si somos perezosos, nuestra alma prospera y no vamos a prosperar en más nada. Despertemos no, porque en realidad la semejanza a la que estamos apuntados a lograr, o al trabajo que tenemos en la tierra, o como el Señor dijo, a arrebatar todo lo que tiene que ver con el reino, no lo vamos a tener. Esto es cuestión de trabajar. El deseo del perezoso le mata, porque no quiere trabajar. El Señor dijo, yo estoy en los negocios de mi Padre. Es un trabajo. Entonces tengo que mirar las dos partes. ¿Soy prosperado en qué? Tengo que estar prosperado en todas las cosas. ¿Sí? No le puedo menguar al trabajo de ningún tipo. Olvídese como el salmista de que vamos a ser despertados a su imagen. No, despertémonos ahora a trabajar, porque la imagen hay que trabajarla, porque para prosperar en otras cosas hay que trabajarlo, todo hay que trabajarlo. Pero y trabajando en eso, trabajando en lo que hay que trabajar, saldrá de nosotros no solo el perezoso, saldrá ese de mal sentimiento que en su oración está creyendo de que porque vamos a la iglesia tenemos todo lo que Dios tiene para nosotros y los demás ya van a ver. Levántate en contra de ellos, Señor, le decía el salmista. Vamos a buscar otros versículos. Fíjese, tenemos que despertarnos, no podemos estar dormidos esperando la semejanza. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Uno de los graves problemas por lo cual no prosperamos ni en lo natural ni en lo espiritual es que le echamos la culpa al león. ¿Quién es el león para nosotros? El adversario, el diablo. Lo vemos al diablo en todos lados. Me encontré un buen trabajo, pero no, el diablo estaba allí, tengo que salir de allí porque el diablo estaba allí, o vos no trabajaste como tenías que trabajar para que no se te estorbara ese lugar. Le hemos echado la culpa al diablo en todo.
en lo natural y en lo espiritual. No avanzo por perezoso, no avanzo. En lo que no avance, dice el perezoso, le echa la culpa al diablo en todo. Siempre el león lo tiene a la vuelta de la esquina. Y tenía un camino de gloria, iba de gloria en gloria, iba hasta ser apóstol y de repente el león en la calle. No. ¿En dónde somos perezosos? ¿En dónde nos queremos confrontar con el violento? Que es lo que sentí que el Señor nos decía. Hay gente que está siendo violenta para hacer las cosas porque está transicionando. Entonces, como no está canalizado, bien canalizado, lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, ¿sí? Al no estar bien canalizados se ponen violentos, ¿sí? Pero esos van a alcanzar el reino. A nosotros nos puede parecer violento, como le decíamos recién, de que la gente no esté congregándose con nosotros, pero de repente hacen un vídeo para salir y tienen éxito. Y tienen éxito. Y transmiten principios divinos. No es lo correcto, no está bien canalizado, pero lo que Dios pretende es que eso sea canalizado. Pero lo que Dios pretende también, que aquellos que creemos que estamos canalizados, no estemos dormidos por perezosos. Porque si yo entiendo de que para eso Dios puso lo que Él llama iglesia, hay que conectar lo que es iglesia o lo que es la familia que Dios dijo con esos que están siendo violentos. Están siendo violentos, pero en algún momento esos tendrán que reconocer de que tenían una familia, que hay una familia espiritual, que esa violencia que ellos tienen para querer alcanzar, porque uno se pone a pensar de dónde sale ese afán y ese deseo y ese anhelo de mandarle principios divinos al resto del mundo y no cansarse. Quizás la intención puede ser otra, a lo mejor porque usted sabe que tantos me gustas en el Facebook traen dinero. La idea es que logremos canalizar las cosas. Pero no podemos irnos en contra de los violentos y decir, no, porque ese no va a la iglesia. Pero los que estamos en la iglesia somos de los perezosos. Pertenezco a la lista del salmista. Llamados, pero que en algún momento tenemos que reaccionar y ver de que hay que formar parte de algo que está como un rompecabezas, pero habrá que juntarlo y alinearlo, ¿sí? Lo importante es que en vez de estar mirando qué es lo malo que están haciendo los demás, que da la sensación que solamente tenemos una vista para eso, el salmista me lo muestra, que ver cuál es la porción nuestra en todo esto. ¿Por qué todas las veces es como que otro le tiene que hacer ver al perezoso? Cada vez que se habla de lo malo que hacemos, es como que otro habla. Nadie dice, ay, qué perezoso estoy siendo. Quiere decir que no lo vemos, no lo notamos. Me lo tienen que decir. Hay cosas que me la tienen que decir. Vamos a buscar otro verso, José. Fíjese este. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. ¿Usted se acuerda de alguien que metía la mano en el plato con él? Judas. Así dice la Biblia, así lo cuenta. Dice que, y lo cuenta otro salmo, dice el que comía conmigo, el que se sentaba conmigo, el que metía la mano en el plato conmigo, y Judas fue el que metía la mano en el plato con él. Meter en la mano en el plato con él es poder comer lo mismo que él come. Lo que comía el Señor en esa mesa, más allá de lo que comía en esa mesa, lo que una y otra vez nos dice el Señor, mi comida es hacer la voluntad del que me envió.
Y meter la mano en el plato y querer hacer la voluntad del que me envió, pero no comérmelo, es ser un perezoso. O sea, lo contrario del violento es ser un perezoso y tener las características de Judas. ¿Qué quiere decir tener esas características? Jesús no pudo hacer nada por él. Le dio todas las opciones. Lo aguantó el tiempo que tenía que aguantarlo hasta que él se fue por su voluntad, ¿cierto? Porque tenemos un libre albedrío. Porque tenemos un libre albedrío. El Señor nos hablará una y otra vez, pero la última palabra la damos nosotros. O metemos la mano en el plato, pero para comerlo, ¿de qué nos sirve estar? ¿De qué nos sirve escuchar? Si a la larga no hacemos. Y esta gente, los violentos para nosotros, porque no vienen a la iglesia, ni a esta, ni a aquella, ni a ninguna iglesia, no son parte de la iglesia. Son violentos. Son violentos, pero están arrebatando lo que nosotros deberíamos estar arrebatando. Y nosotros no, por perezosos, porque estamos dormidos esperando la semejanza. ¿Semejante a qué? No sé. Pero no somos violentos. Hay otro versículo que habla de la comida esa. A ver cómo dice. ¿Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa? Este la lleva, pero se cansa de llevarla. ¿Lo ve común eso? No es lo normal, pero es lo común. La gente se cansa. Hacer la voluntad del que me envió era del principio al final. Era en crecimiento. No, yo hago la voluntad de Dios porque voy a la iglesia. No, tenía que crecer. Tenía que crecer en entendimiento y razonamiento para saber cuál era la voluntad de Dios e ir a más. Porque cuando entramos no lo conocemos del todo a Dios y ni conocemos del todo su voluntad. Ni nos conocemos a nosotros mismos del todo como Él quiere que nos conozcamos. Nos conocemos nosotros, lo conocemos a Él y vamos entendiendo su voluntad. Por eso el de meter la mano en el plato debe ser del principio hasta el final. Pero la gente se cansa. Recién hablábamos con Luciana cómo se han llenado las iglesias en algún momento y después, porque se cansan de llevar la mano a la boca, de comer con el Señor en el plato. Si nosotros no nos alimentamos, no crecemos a la manera que el Señor quiere. No cambia nuestro corazón. Acuérdese que esto no va solamente en entender, uy, cuánto entendimiento tengo. No, cuánto corazón tengo para el entendimiento. Para no tener el tipo de sentimiento o de oración, porque el salmista lo llevó a la oración con palabras bien preparadas allí. Pero capaz que no la llevamos en oración, pero la tenemos dentro nuestro y eso no puede estar. Eso no puede estar. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros venir a la iglesia y tener ese tipo de deseo en nuestro corazón? Como dice uno de los proverbios, desea mucho y no tiene nada. Entonces se la agarra con el que logró un montón, ¿sí? Y no sabe a qué parte del infierno mandarlo, a qué parte de la desgracia mandarlo, por celos. Hay envidia. Eso no es sano. Tenemos que transicionar sí o sí. ¿Qué otro versículo tenemos? El 16 dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Fíjese la postura que tomamos cuando somos perezosos. Ahí podemos darnos cuenta cuando la gente quiere aprender más, no se cansa de llevar la mano al plato. No se cansa. Trabaja por eso. Sabe que es el negocio del Padre. Sabe que a eso ha sido llamado. No solo para conocer un montón de cosas, sino para cambiar, para transformar, para transicionar su forma de pensar y para alcanzar lo que Él nos ha prometido. La naturaleza divina o la estatura del varón perfecto.
Pero el perezoso no. El perezoso tiene su opinión como todos. Todos tenemos nuestra opinión. Millones de personas en el mundo, cada una tiene su opinión. El asunto es, ¿me quedo en mi opinión? ¿O veo cuál es la opinión del Padre? Y cuando habla de 7, usted sabe que habla de algo perfecto, ¿sí? De 7 que me quieran aconsejar, y está hablando de lo perfecto de Dios para que yo reciba un consejo y no me apoye en mi propia opinión. ¿Qué es la desgracia mayormente que tenemos los seres humanos? Porque se nos dio ese libre albedrío, porque cada uno tiene su opinión, pero a veces mi opinión no es la mejor. O creemos que opinamos como el Padre. Fíjese el salmista es una clara realidad que él se cree de que él está echando mano a la palabra de Dios. Él se cree que piensa como Dios. Porque dice, como dice tu palabra, él se cree que la palabra de Dios va en contra de todo el mundo y a favor de él. Y ese es un pensamiento errado que tenemos los cristianos, que Dios está a favor mío y en contra del resto de la sociedad. Cuando la Biblia dice que no quiere que ninguno se pierda, y si alguno se está perdiendo, no solamente es por mi oración, sino porque me quedé como un perezoso y no soy un violento. Mientras que hay otros que, sin darle tanta gloria a Dios, están siendo violentos para llevarle una palabra de aliento, de bendición, de transformación a otro, de tratar de ayudar a otro. A ver, otro versículo. Que se nos enfrían los videos. No. Fíjese, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. El perezoso, aun cuando se cree sabio, lo que le falta es entendimiento, ¿sí? Le falta entendimiento porque en realidad lo que tiene que ver, que detrás de todo esto está la viña. ¿Y la viña es mía? Díganle la viña. La viña es del Padre. La viña es de Dios. Entonces tenemos que prestar atención porque si se pasa por frente a la viña de un hombre que es falto de entendimiento es porque es perezoso. Si la viña no está dando resultado, algo está pasando. La viña es del Padre. Entonces tenemos que presentarle una viña, ¿sí? Que justamente dé lo que tenga que dar. Si no transicionamos, nos vamos a quedar no solo como perezosos, sino con falta de entendimiento. No es que porque las cosas no funcionen, nuestro entendimiento no funciona. A ver, creo que queda uno o dos más. El 19. El camino del perezoso es como setos de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Fíjese. Otra de las características, todo eso que dijo ahí eran características de un perezoso. La característica de un perezoso es de que el camino que ha trazado son espinos. ¿Usted puede caminar por un camino de espinos? No, no. Eso quiere decir que si realmente no somos de los violentos y somos de los perezosos, lo que estamos haciéndole es difícil el camino a la gente. Lo que estamos poniendo en el camino para la gente es algo que no puede transitarlo, no puede caminarlo. Eso tenemos que revisarlo. ¿Qué tropiezos le ponemos a la gente en el camino que no puede transitarlo, que no puede caminarlo? Porque si nos damos cuenta qué cosa se le hace difícil a la gente transitarla, se la haremos más fácil, ¿sí? Para que ellos nos sigan, para que ellos estén con nosotros, para que ellos puedan ir por el camino. Usted sabe que la Biblia dice que, por ejemplo, dice que el camino del Señor es camino de santidad. Y dice, ningún inmundo andará por él. Y agrega, sino que Él mismo estará allí. Entonces, hay gente que nosotros no le hemos permitido caminar el camino porque para nosotros ha sido inmundo.
Mientras que la Biblia clara, ya lo vamos a mirar para que usted lo pueda entender, qué es lo que verdaderamente dice el versículo, sino que el inmundo puede caminar en el camino, porque en el camino va a dejar de ser inmundo. La idea es no que deje de transitar el camino. El camino es de santidad, pero el camino mismo los va santificando. Eso es lo que está diciendo. Y nosotros quizás hemos puesto espinos y no, vos por acá no podés pasar porque es un camino de santidad. Pero si para eso murió el Señor, para santificarlos y que ellos pudieran caminar el camino. El asunto es que transitaran todo el camino, porque el camino es de santidad y se terminaría en santidad. Tenemos que sacar todo espino que haya en el camino. ¿Hay otro? No. Me gustaría que pusiera la palabra perezoso, José. Fíjese, ponga la palabra perezoso en el Strong. Hay algo que me llamó la atención en el perezoso. Fíjese que es la H 6102, 6102, que son las palabras que nos llevan a los originales, ¿cierto? ¿Sí? Es la palabra atzel, que significa indolente, holgazán, perezoso, ¿sí? Pero la palabra está extraída, ve que está el 6101, está extraída de ahí, o sea, la raíz de la palabra está en la 6101. Pero me llamó la atención, ¿lo puede poner, José? Porque no tiene nada que ver con holgazán, ni perezoso, ni nada, pero la raíz de la palabra está allí, se escribe igual, ¿no? El lapsel. Fíjese si lo podemos llegar a ver. A ver un poquito más. Si me lo levanto un poquito más arriba. A ver ahí. No le da más, ¿no? Si usted pone a la E, váyase a la E acá arriba. Ahí, a la E, pinche ahí. Ahora ponga H acá, escriba acá, escriba la H. No, acá. Haga de cuenta de que va a escribir. Escriba la H y el 600, ¿qué número era? Pero la H mayúscula. Ponga la H mayúscula y el 6101. Ahora pinchela. Fíjese. Ungido. Frasco de aceite, vasija, tinaja, frasco, tinaja pequeña. Nada que ver. Pero la raíz es la unción que tiene la tinaja. Yo comprendí que dependerá si hay trabajo o no hay trabajo, la unción que tenga la tinaja. ¿Somos tinajas o no? Somos vasos. Dependerá del trabajo que hagamos, si la unción está. Porque acuérdese de que el ser violento, el de estar haciendo cosas, es de tener toda esa pasión, ¿sí? Ese fuego que muchas veces le tuvo que llamar la atención Pablo a Timoteo, que le dice: enciende el fuego que hay en ti. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás apagando? ¿Qué te está pasando? Te estás volviendo, no le dice ahí, pero lo agrego yo, perezoso. Se te está dando todo lo que dice el proverbio. Te estás volviendo perezoso. ¿Qué está pasando con tu vasija? ¿Dónde está tu aceite? O se te quedó muy pequeña la vasija, porque es un frasco pequeño, dice ahí, una tinaja pequeña. Ya está, sáquelo, vamos a orar. Porque entiendo que
que los violentos son los que tienen que arrebatar el reino. Aun cuando los violentos también tienen que transicionar, porque necesitamos llevar todo esto a un equilibrio. Porque si todos aquellos principios, aquellos consejos maravillosos que podamos dar, tiene que ser con Dios. Usted sabe que todo lo que podamos dar como consejo tiene que venir, porque la idea es rescatar lo que se le perdió al Señor. Y que por eso vino el Señor. No podemos dejarlo de lado, y a lo mejor estos violentos están dejando de lado algo preponderante que nosotros no lo estamos dejando. De que queremos hacer todo con el Señor, pero hacerlo. Yo lo que quiero que veamos de parte nuestra, de que nosotros no seamos perezosos, porque lo que está esperando el Señor, que hayan violentos en último tiempo. ¿Sí? Entonces hay que ver y revisar un montón de cosas, porque sin lugar a duda toda la violencia de que algunos tienen y que no han querido sentirse acogidos, como mirábamos unas semanas atrás en la familia de Dios. La idea es que miremos cómo la familia de Dios ha tratado de acogerlos. No hemos sido los mejores para llevar este tipo de gente. Por eso ellos nos han superado a nosotros y no hemos sabido cómo llevarlos, pero la idea es que la iglesia, como una familia de Dios, aprenda a saber cómo va a llevar ese tipo de gente. Porque ellos en algún momento tendrán que reconocer que lo que tienen es de Dios y que tienen que canalizarlo. Otro día lo veremos, pero cuando yo veía eso de canalizar las cosas, una de las cosas que la Biblia muestra es que de parte de Dios ese fuego que viene está canalizado por un río. No viene el fuego así como sí. Y es lo que necesitamos hacer. Pero eso es parte de la transición. Eso es parte de lo que Dios quiere hacer. Por eso no nos quedemos acomodados en lo que nosotros llamamos iglesia, lo que llamamos culto evangélico. Tenemos que transicionar, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu paciencia, por tu amor, por cómo nos esperas a que podamos madurar, a que podamos crecer. Pero como un buen papá nos exhortas, nos disciplinas y nos enseñas para que justamente no nos sintamos huérfanos, sino justamente cobijados en una casa, en una familia, con padres. Señor, pero entendiendo justamente que todo lo que tú nos vas dando es para que crezcamos, no para que nos pongamos perezosos, holgazanes, como suele pasar también en la misma sociedad. Gente grande todavía en sus casas. Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes a transicionar, que nos ayudes a ser, Señor, compasivos y misericordiosos con aquellos que han sido más violentos a la hora de actuar. Porque quizás a lo mejor no lo hicieron bien, no lo han hecho a la mejor manera, pero podemos entender, Señor, porque tú lo dijiste, de que esos violentos harían más que los que son religiosos. Señor, queremos tener misericordia con ellos, aprender de ellos y ver cómo nos preparamos para aquel momento que tú tienes reservado, para que podamos alinear lo que verdaderamente es tu iglesia, no lo que nosotros hemos hecho de ella, sino tu iglesia. Una iglesia levantada, misericordiosa, preparada, allanando caminos, teniendo otra forma de orar, otra forma de sentir, creciendo en todas las cosas, para que ellos también puedan ser parte de esto glorioso que tú tienes preparado. Tú eres el Dios de toda la tierra.
y lo que tú has dicho que harás, se hará a tu manera. Ayúdanos a estar despiertos, preparados y haciendo lo que tú quieres que hagamos para cuando tú nos visites. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey. Amén. Bueno, que el Señor me los bendiga y que nos dé mucha gracia, ¿sí?